Buenas noches a todos y bienvenidos a la puesta de largo de Espacio Abierto, un programa de debate y análisis que ya forma parte de la historia de esta casa. Lo recuperamos con el firme propósito de ofrecerles todas las claves para que puedan conformar su propia opinión sobre los asuntos que semanalmente traeremos a esta mesa. Estaré acompañada siempre de analistas, de expertos, de esas voces autorizadas, los que de verdad saben de lo que hablan, aunque esta noche de estreno solo y únicamente habrá una voz, la de un grande de España que, si nos lo permite, será el padrino de esta nueva andadura de Espacio Abierto. Comenzamos. Es el chef, el cocinero con más estrellas Michelin de España, nada menos que 12. Seguidor, confeso, de la Real Sociedad, muy futbolero, pero también inquieto, innovador y pionero en todos los aspectos de su profesión. Atesora valores que inocula diariamente a su equipo, como son la disciplina, la exigencia, el coraje, las ganas y, sobre todo, y por encima de todo, la humildad. No podíamos tener mejor padrino hoy, no podíamos encontrar mejor ejemplo para el estreno, el arranque de este espacio que aquel que acuñó la expresión garrote. Martín Berasategui, gracias por acompañarnos esta noche. Sé que ha hecho un esfuerzo por estar esta noche con nosotros, pero estamos encantados y le damos la bienvenida a Castilla y León Televisión. Encantado. No, yo encantado de estar aquí con vosotros. Ya sabéis que me siento un cocinero súper querido dentro y fuera de casa y encantado de estar aquí contigo y que echemos unas risas aquí un tiempo. Martín, porque el que usted esté hoy en Castilla y León no es casualidad. Hace poquito más de un año eligió Castilla y León para implantar un proyecto ambicioso, un proyecto culinario, que muchos todavía, que es tengo que decirlo, la gastrobodega de Martín Berasategui en Rueda, cerca del Hilo de Arianda. Pero imagino que el decidir que el proyecto estuviese implantado en Castilla y León sería por algo. Nosotros no nos lo creíamos demasiado en ese momento y Martín Berasategui está en Castilla y León. Sin duda ninguna, además me siento súper orgulloso de ese proyecto de la familia Aillera, tanto Marcos como Carlos. Estuvimos hablando para hacer la primera gastrobodega de Martín Berasategui y qué mejor sitio que hacerlo aquí. Y bueno, ha sido, como suelo decir yo, es una familia impresionante que son admiradores de mi cocina, que cuando me conocieron como persona se quedaron boquiabiertos. Y luego me trajeron un proyecto que no se puede decir nunca que no. Y estoy encantado porque es una familia muy generosa en el esfuerzo, con muchos valores y ellos tocando el cielo del mundo del vino y nosotros tocando el cielo del mundo de la cocina. Soy transportista de felicidad desde lo que más me chifla, que no es otra cosa que cocinar y me siento como pez en el agua. Supongo que Martín Berasategui no puede trabajar con personas que no sientan esa pasión y sobre todo que se sientan familia, ¿no? Es un valor que siempre ha cuidado desde sus orígenes, ¿verdad? Sí, yo tengo unos orígenes de una casa popular de comidas donde empecé como aprendiz de cocina con 15 añitos, con mis padres y con mi tía, y soy el único hermano o hermana que ha elegido la misma profesión que tenían mis padres y mi tía. Yo tengo la sensación de que desde chaval yo les notaba que para ellos no había una profesión más bonita que la de hacer feliz a la gente desde aquella casa popular de comidas que estaba al lado del mercado de la Brecha. En el mercado de la Brecha la gente no sabe, pero mi difunto padre era carnicero. Entonces hay fotos en los chocos que hago por el mundo en el que se ve a mi madre embarazada de mí en la carnicería y en cambio yo nací en el bodegón porque mi padre cogió aquel bodegón y yo nací el 27 de abril del año 60 en el bodegón. Por eso suelo decir, soy hijo del mercado y hijo del bodegón. No tenía escapatoria, tenía que dedicarse a lo que se dedica con esos orígenes, sí. ¿no? Y aquel bodegón era al
al lado del mercado y al lado de donde se hacía la venta del pescado, y era un bodegón con 23 escalones, bajabas 23 escalones, a la izquierda un comedor para los clientes y al fondo unas cocinas de carbón y unas parrillas de carbón que dependiendo de cuánto carbón echaban alcanzaba hasta 340 grados de calor. Y de los 23 escalones a la derecha había el comedor para los amigos de mi padre, que tenía un don de gentes que, bueno, yo a mis padres y a mi tía no les llego ni a la suela de los zapatos. Y había una mesa de carniceros como él, otra de taxistas, otra de la cultura vasca, otra del deporte rural, otro, pues, jugadores de la Real de la época, poetas vascos. Para mí la escuela y universidad siempre diré que es la sabiduría que tenían aquellas paredes del bodegón. Y bueno, era una época que no había escuelas, no había universidades como hay ahora, y yo empecé con ellos como aprendiz y como soy un chiflao de lo mío, pues trabajaba 6 días a la semana en aquel bodegón familiar y enseguida me abrí las puertas para los días de descanso semanal o el mes de vacaciones para ir a Francia a aprender. En los días de descanso, pues aprender. Primero empecé con la pastelería, bombonería, heladería, charcutería, luego cocina. Y así estuve 14 años yendo los días de descanso semanal y el mes de vacaciones. En aquella época, Martín, no era nada fácil porque no había precisamente escuelas de hostelería como para formarse en todas las disciplinas de la alta cocina, ¿verdad? Y como suelo decir yo, en mi oficio hay 4 cosas fáciles: comer, beber, hablar y engordar. Todo lo demás difícil. Es muy difícil. Sí, y bueno, y entonces no era... La cocina no era un oficio como es ahora, ni reconocido como ahora, ni muchísimo menos. Y bueno, pero arrancamos una generación de cocineros más jóvenes que aquellos. También la suerte ha sido súper importante para mí, porque cuando empecé con 15 añitos, en el año 75, a la vez que yo estaba empezando como aprendiz, cocineros estratosféricos como Carlos Arguiñano, Juan María Arzac, Pedro Subijana y Hilario Arbeláez y otros cocineros que se han ido pero que están, pues creyeron en el éxito del trabajo en equipo y indistintamente de que uno quería cocinar mejor que el de enfrente o el de enfrente mejor que... Siempre hay que ser competitivo hasta en estos casos, ¿verdad? Sí, y luego eso también para mí fue algo vital, porque me hicieron ser más competitivo, porque eran cocineros de otro planeta. Entonces, si querías hacerte un hueco, era como muy difícil, porque han sido, son y serán siempre referentes, cocineros que nunca soñé tener esos amigazos que tengo de cocineros, y a mí me educaron en casa que cuanto antes te admiren los que tú admiras, es que has hecho tu trabajo bien o lo has hecho mal. Bien. Y bueno, y así, y empecé así en aquel bodegón. Bueno, ya para entonces nos había entrado el problema de la salud por parte de mi padre, y eso te hace pues que los chavales tenemos mucha amiga, los niños, y luego pues se te va haciendo la corteza dependiendo de las circunstancias, ¿no? Mayor. En todo caso, en el bodegón Alejandro fue donde consiguió su primera estrella Michelin. Sí, y bueno, que eso debe de ser un reconocimiento y una satisfacción absoluta el haber conseguido que en el negocio familiar tenga ese marchamo, ¿no? Esa primera estrella. Pasaban cosas importantes, aunque yo lo único que me preocupaba era de trabajar lo mejor posible, el martes mejor que el lunes y el miércoles mejor que el martes. Y allí un día, pues un buen día, cuando yo tenía 20 y pocos años, Martín, que te dan una estrella Michelin. Claro, nunca, ni antes ni después han dado una estrella Michelin a un bodegón. Y aquello me cambió la vida, Michelin me cambió la vida con aquello. Y ahí nació la semilla de la casa madre que todo el mundo conocéis, que es el Martín Berasategui de las Artes. Pero quiero contarte un detalle. Cuando estamos de obras en el restaurante de las Artes, los creativos me trajeron unas letras preciosas de Martín Berasategui. El logo, preciosas. El marketing es muy importante, ¿no? Sí, todo es importante. Y yo les dije, ¿os importa que haga yo una firma de Martín Berasategui? La firma Martín Berasategui, que todo el mundo conocéis, no es mi firma. Hice la firma que hacía mi padre en homenaje a él, que es el único que no ha visto nada de lo que ha pasado.
y tengo la sensación que te da mucho garrote, que garrote no es otra cosa que garra, ¿no? Que fuerza. Sí, de actitud, de no quejarte. Los cocineros que se quejan son los que menos hacen, los que... Y luego siempre estar pensando en sumar, nunca en restar, siempre en multiplicar y nunca en dividir. Esa actitud positiva ante la vida y en todos los aspectos. Y ver siempre claro. la botella medio llena y ser inconformista por naturaleza. Y eso es lo que quiere decir garrote. Y eso viene del año 80, que yo tenía 20 años y me puse en la misma mesa que me dijeron mi madre y mi tía 5 años antes: Martín, mañana a las 8 de la mañana vienes Aquí. a la cocina, y cuando acabemos a las 12, 12 y media, pues así es como se hace un aprendiz. Pues 5 años más tarde me senté delante de mi madre y de mi tía, y mi padre ya se había ido, y les dije: habéis trabajado como una leona y una tigresa, y yo tengo garrote para llevar la empresa familiar. ¿Y asumió el testigo? Sí, y desde aquel día se jubilaron. Martín, y desde ese día empezó a abrir negocios: Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, sí. Lisboa, y todo con la misma filosofía. Sí. Que no debe de ser fácil mantener tantos locales abiertos y mantener esa impronta de Martín Berasategui, ¿no? Yo siempre he tenido mucha personalidad, las cosas súper claras, y siempre he tenido el mensaje ese a mis equipos de que nunca hay que irse a la cama arrepentido de que no has hecho lo que debías de hacer ese día. Y solamente con eso, creyendo en el éxito de repartir, de no esconder absolutamente nada, de que en mi oficio ser buena gente es rentable, y haces equipos que crecen dentro de que vienen a aprender sin saber nada, luego les enseño todo, les enseñamos todo, y luego crecen dentro de la misma empresa y luego se hacen pues gente importantísima. Se independizan, les deja volar, ¿no? Sí, por supuesto, pero siempre he tenido claro de que si haces las cosas que te hubiesen gustado a ti, que te hubiesen hecho, haces crecer a la gente contigo de una manera increíble. Y eso es lo que he hecho. Lo que pasa es que se me hace tan sencillo lo que me ha pasado que no le doy importancia. Y tengo la sensación de que cuando era joven, yo siempre me molestaba un montón cuando oía que si los cocineros japoneses se venden bien, que si los italianos, que si los franceses. Y yo siempre decía: yo si un día tengo oportunidad de perder el miedo a dar ese primer paso, yo no me voy a arrugar. Y luego, pues cuando oías que gourmets del mundo pasaban por el país para ir a ver la obra de cocineras o de cocineros de otros países. Y eso me dolía mucho. Y yo pues he luchado mucho recogiendo las oportunidades que me han dado gente que me ha traído cosas que nunca debes de decir que no. Porque ahora la cocina española en las manos de personajes sí. como usted, siempre han traspasado fronteras, ya son una referencia en el mundo, ¿no? Esta cocina, la nuestra, que es la despensa del mundo, ¿no? Hace muchísimos años que estamos tocando el cielo de la cocina, y si seguimos trabajando con la misma humildad que cuando no nos conocía nadie, hay para rato, presente y futuro. Y tengo que confesar que la mejor generación que ha dado nunca la cocina lo ha dado la gente, la tenemos ahora, con esta gente joven, que yo siempre digo, y hace muchos años que decía, que yo tenía gente a derecha e izquierda mío en muchos sitios que tienen nombres y apellidos que no conocéis, pero que iban a ser importantes no solamente en España, sino en el mundo. Así ha pasado, y más que va a pasar con la gente joven que hay hoy, porque crecen de manera distinta que nosotros crecíamos en la cocina. Son mucho más técnicos de lo que nosotros éramos, la tecnología ha cambiado el mundo, y por supuesto que el mundo de la cocina también. Y luego, pues cualquier chaval que tiene que aprender sabe 3 o 4 idiomas. Y yo, para aprender uno, me las pago. Pero, ¿el mundo de la cocina está de moda o es una tendencia evidente de cómo va evolucionando el mundo de la cocina? Porque es verdad que
tan solo aquí en Valladolid hay 3 escuelas de cocina. Prácticamente en todos los rincones de España se han montado escuelas de cocina. Los grados de formación profesional ya contemplan estos estudios. ¿Está de moda o es la tendencia o No, qué está pasando con el mundo de la claro cocina? Que detrás de todo lo que estáis viendo hay un esfuerzo descomunal, de generación en generación, dejándonos la sangre para hacer un proyecto gastronómico español que dé la vuelta al mundo, y luego tenemos unas escuelas y unas universidades que hacen excelencia, que sacan excelencia universitaria y escolar. Luego en este país tenemos la suerte que tenemos una excelencia profesional transmitiendo conocimiento en el día a día, que es con lo que competimos con el mundo. Claro. Y bueno, está claro que se ha hecho un trabajo que nadie soñábamos y que hemos conseguido un turismo gastronómico que por nada del mundo pensábamos que iba a pasar en este país. Lo que está claro es que todo el mundo que trabaja duro tiene premios esperando, y por supuesto que el mundo de la cocina ha trabajado duro y bien. La expresión turismo gastronómico, que parece que se ha acuñado hace 4 días, y sin embargo ese peregrinar, por ejemplo, de personas por sus restaurantes, que siempre consideran una oportunidad, por lo menos, comer en el restaurante de Martín Berasategui una vez en la vida, eso ya es el turismo gastronómico en esencia. Entiendo que ahora mismo es ese turismo de calidad que está trayendo España, ¿no? Sí, estamos trayendo un turismo gastronómico que está siendo copiado por otros países y que quieren cogernos un trozo de esa tarta del turismo gastronómico que hemos conseguido, y no puedes tener mejor regalo que desde esquinas del mundo vengan a tus restaurantes a probar la obra de Martín Berasategui como cocinero. Y Martín Berasategui no soy yo, somos nosotros, somos todos. Y bueno, en mi oficio, el que piensa que es solo, el que va solo en la cocina, está muerto. Tiene poco recorrido, ¿verdad? Cero recorrido. Y bueno, yo creo que este es un país que se merecía, porque ha habido muchísimas generaciones anteriores a la mía transmitiendo conocimiento de una a otra, y como bien te repetiré un montón de veces en la entrevista, y la juventud que tenemos, que es mucho más que el presente y el futuro, que está más que asegurado en este mundo. Permítame, Martín, bajar un poco al terreno en el que estamos, que es Castilla y León. Hay estadísticas nacionales que hablan de que los turistas eligen Castilla y León como uno de los 3 lugares preferidos para hacer precisamente ese turismo gastronómico. Cada vez la gente no solamente va a probar, a conocer la cocina de cada lugar, también Castilla y León, sino que quiere saber el recorrido de los productos. Es decir, quiere saber cómo se cuida el ganado, cómo son los mercados. Es decir, esto es una revolución. Ahora mismo el turista también quiere conocer el producto y la materia prima, que precisamente creo que es su filosofía de siempre, el cuidar no solamente el producto, sino también a los productores. Es que para mí es la A del abecedario de la cocina. Si aquí ser cocinero es importante. Tenemos una cesta de la compra que es increíble. Cuando digo que Martín no soy yo, que somos nosotros, tiene que ver con los campesinos, con los ganaderos, con los bodegueros, con los cazadores en temporada, con los recolectores de setas y tanta gente. Las bodegas es una parte súper importante de un restaurante. Y la gente cada vez es mucho más culta hablando de gastronomía, entonces les gusta de dónde vienen las cosas, por qué somos un país tan importante en gastronomía, y tiene mucho que ver que es un país que tiene unas materias primas increíbles, que entre todos hacemos este bonito viaje de los cocineros, y la gente está muy interesada de por qué pasan estas cosas tan bonitas en el mundo de la cocina que ofrece este país, que es maravilloso, que tiene un montón de horas de luz y que tiene distintas generaciones luchando para y por la cocina, y que yo tengo claro que es un país que transmite, que ilusiona, que contagia, y que tiene muchas cosas que decir, y que estamos luchando no solamente por el momento que estamos viviendo, sino por lo que vamos a ser capaces de conseguir con las siguientes generaciones que vienen detrás. Y nosotros vamos sumando y multiplicando para que la cocina del mañana sea todavía
muchísimo mejor cocina que la que tenemos hoy, que lo conseguiremos seguro. Seguro. De todas maneras, es verdad que es importante el cuidar esa materia prima que evidentemente se produce en el medio rural. Esa apuesta de Martín Berasategui por Castilla y León, pero sobre todo por ubicarse en el medio rural, por estar en un pueblo, por estar en la zona de Rueda, por mover la economía en estos pueblos nuestros, que parece que está acuñada esa frase de la España vaciada, pero que no lo tendría que ser tanto por las bondades y por las fortalezas que tenemos en el campo. Quizás es una apuesta también de su gastrobodega aquí en Castilla y León. Sí, pero es que me lleva un poquito a mis orígenes. Era un bodegón súper humilde en San Sebastián y ahora te juntas con la familia hilera y estás en una bodega. A mí me llena de orgullo. Nosotros dentro de 2 meses abrimos el primer restaurante de un cocinero vasco en Dubái y además se va a llamar Jara, que... Como su nieta. Como mi nieta. Cuando me dijeron los dubaitíes, sí, recién nacida mi nieta, ¿y cómo te gustaría que se llamaría el restaurante en Dubái? Y les dije yo, mira, si a mí me dejáis ponerlo, el Jara Martín Berasategui, Jara de mi nieta y Martín Berasategui del bisabuelo. Qué bonito. Y luego cuando te pones aquí con la familia hilera a hablar de del primer proyecto de Martín con una gastrobodega, me llena de orgullo, pero por los orígenes que tengo, porque es una parte de España importantísima, que hacen una labor impresionante y para mí el ser el cocinero elegido para estar en esa gastrobodega, pues yo me pellizco todas las semanas. ¿Por qué? Porque me siento una persona que por nada del mundo pensé ni que iba a tener una estrella Michelin, porque yo pensaba que eso era para otra gente. Y es un oficio para la cultura de esfuerzo, para la cultura del trabajo bien hecho, de ser parte de la fiesta, pero desde la cocina, desde la sumillería, desde el servicio, desde la limpieza, desde tanta y tanta gente que hace posible que yo tenga este viaje como cocinero. Yo y mi familia y mis equipos, que también son familia, que son los que me hacen grande. ¿Será la salvación del medio rural? La gastronomía, el turismo gastronómico, el turismo... Yo no tengo duda de que si este país pone a la gente unida y con triple garrote cada uno, lo mejor está por ver. Pero tenemos que ir unidos, no podemos ir cada uno por su lado. Entonces, no tiene ningún sentido el pensar que no vamos a salvar eso. Tenemos que tener los ojos brillantes y la pasión que hay que tener para... Pero ¿cómo va a estar vaciada una parte de España? Es que eso es un pecado. Eso es para sacarnos tarjeta roja. Tenemos que ayudar todos para que lo que se ha llamado como una España vaciada sea una España súper rica por un montón de detalles, que la suma de todos esos detalles va a hacer un gran proyecto en donde se estaba vaciando. Pero tenemos que tener la pasión de, entre todos, hacer de este país todavía, que es maravilloso, todavía mucho más maravilloso. Yo, como me gusta traerme las cosas a mi terreno, tengo que hablar de cosas que sí que pasan en Castilla y León, porque hay 16 denominaciones de origen, hay 9 rutas del vino, hay 71 marcas de calidad. Yo creo que tiene muchos ingredientes como para elaborar el nuevo menú de la gastrobodega Martín Berasategui, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de los productos de Castilla y León? Porque todo de ello tira de ellos, me imagino, ¿no? Los productos de Castilla y León es parte de la cesta de la compra española, que es una envidia en el mundo y que lo tenemos todo. Entonces, lo bueno que tiene la cocina es que yo hago un traje a la carta, con distintos textiles, pero hago un traje a la carta en el sitio donde estoy. Hago un homenaje a esta tierra que también me ha acogido. Entonces, aquí lo tengo todo para hacer con mis responsables del proyecto de Hilera, que son Roberto y Nauset, que son 2 grandísimos profesionales que forman parte de mi familia y que están haciendo un trabajo descomunal y que se me calientan las manos cada vez que les veo y que les aplaudo y que les doy unos abrazos que difícilmente podrás ver iguales. Y bueno, yo creo que en esta tierra
tenéis tantas cosas tan buenas que me siento muy, muy fácil, rodeado de gente impresionante y que es imposible que aquí no cocines bien. Es imposible que no hagas que los clientes que vengan se emocionen con el trabajo que hacemos, con las bodegas que tenemos, con los productazos que tenemos. Ser buen profesional, ser creativo, ser artista en la cocina en Valladolid es fácil. En esta tierra es súper fácil. ¿Por qué? Pues como es fácil en el País Vasco, como es fácil en todas las regiones de España. En Galicia, en Asturias, en Andalucía, en Canarias. Yo creo que tenemos que ser trabajadores, una actitud positiva total, y yo no tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en deciros que no os podéis imaginar la que viene con la cocina española. Y tenemos que estar contentos, agradecidísimos y súper orgullosos de haber nacido en un país que es único, que es irrepetible, y para mí es el más grande entre todos los países que he visto del mundo. Esa referencia de la gastronomía española quizás haya motivado a que en una semana en su tierra, en San Sebastián, se reúna ese 8º foro mundial de turismo gastronómico, sí, donde se va a centrar precisamente en esa parte de híbrido de la tierra, la innovación. Yo no sé si en los años que lleva en esto de la cocina, la innovación se puede traducir en algo concreto, porque siempre parece que la cocina es artesanal, es tradicional, pero la innovación ahora está formando parte y muy potente de este sector. Sí, pero a ver, no hay que confundirse que lo que se llama tradición un día fue innovación, un día fue arte y, claro, y como estaba muy, muy bien hecha, muchos años más tarde le llamamos tradición. Y ahora estamos escribiendo lo que va a ser la cocina del mañana. Pero yo pienso en arte mañana más que hoy, en vanguardia paso mañana más que mañana, pero siempre agradeciendo un montón a la excelente herencia que hemos recibido de cocineros que nacieron muchísimo, o cocineras de muchísimo antes que yo. Pero yo soy súper agradecido con todo. No me gusta para nada restar ni poner una coma a nada. Entonces, el presente y el futuro se está haciendo ahora, pero siempre y agradeciendo a lo que se llamó arte y vanguardia hace muchos años y que se ha convertido en tradición. Ojalá si hacemos mucha tradición de dentro de 300 años. Martín ha hablado de futuro, de eso vamos a hablar justo a la vuelta de una pausa muy breve. Volvemos con una sorpresa para Martín, enseguida. Ya estamos de nuevo aquí en Espacio Abierto, ya lo saben, un programa de estreno con un padrino de excepción. Seguimos con Martín Berasategui. Martín, hablabas hace unos instantes de la importancia de los que vienen detrás, del futuro de la cocina. Siempre dices que eres aprendiz, aunque eres maestro de maestros. Yo no sé cómo se gestiona esa parte de tú enseñar, pero también pues, nutrirte de la savia fresca que llega de la gente joven. Al final yo empecé con 15 años como aprendiz de cocina con mis padres y con mi tía, y 48 años más tarde soy más aprendiz que entonces. Cuanto más te mueves, y depende de la mentalidad que tengas, yo tengo la mentalidad y la frescura de un aprendiz, pero que ya lleva 48 años en el oficio. Y el que no tiene espíritu y actitud de aprender, es que está muerto en la cocina. Al final enseñas y aprendes y yo creo que es súper importante que los que llevamos un montón de años en la profesión tenemos una sabiduría que hay que unirla con la frescura que tienen estos chavales jóvenes. Y cuando tengamos claro de que el oficio más la frescura de la gente joven siempre tiene que ir unida, es como avanzamos a pasos agigantados. Pero no puedes hacer que los chavales jóvenes estén esquinados, que no. Eso es un error de que no se puede seguir cometiendo. Y ya llevamos muchos años haciendo que la gente
que ya tenemos muchos tiros cogidos, pues con esta frescura que traen estos chavales que son increíbles, pues a comerse el mundo. Pues precisamente le comentaba hace unos instantes que Castilla y León está absolutamente plagada de escuelas de cocina. Hay muchos chavales que pues tienen esa referencia, Martín Berasategui, y han querido hacerle una pregunta. Así que ¿Sí? vamos a escuchar a Laura. Bueno, yo soy Laura, estudiante del segundo curso del grado superior de Dirección de Cocina en la Escuela de Profesionales Alcazarén. Y mi pregunta para ti es que, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir al iniciarte en el mundo de la hostelería? Consejos, Martín, al arranque. Casi lo tenías muy claro. No sé si aceptabas de aquella algún consejo. Seguro que sí. Sí, a ver, yo tuve la suerte de tener unos padres y una tía maravillosos, y todos los consejos que me dieron son las formas y maneras que llevaré hasta el último segundo. Y gente que eran unos sacrificados de la profesión, con las cosas claras en la vida y que tenían claro que sacrificándote tienes muchas cosas esperando, como han podido ser las estrellas Michelin o grandes premios, o ser el primer cocinero no francés en recibir doctor honoris causa en Francia, o recibir la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad de Fútbol, y soy el único. Eso Sí, hizo mucha soy ilusión. el único que no soy del mundo del deporte y que ha recibido o el tambor de oro de San Sebastián del año 2005, que ha sido el premio más importante como persona que me han dado nunca. Y luego, cada vez que tocas con una estrella Michelin, es como tocar con las yemas de los dedos el cielo de la cocina. Consejos, tantos consejos, pero yo, si me suele gustar decirles a la gente joven, es que hay que ser buena gente primero en la vida y luego ser cocinero. Y si tienes eso claro, al final te vas a encontrar con gente que te va a valorar y va a estar súper a gusto de estar contigo, porque eres buena gente primero. Luego tienes que ser el mejor cocinero que puedes ser, y luego pues un embajador de tu país, de los productos que tiene tu país y de muchas cosas que se hacen en este país increíbles, aparte de la cocina. Sentirnos orgullosos y creérnoslo un poco también, que hay veces que tenemos esa sensación de victimismo, no nos lo creemos del todo y hay que creérselo, Martín. Yo creo que es un país de champion o de división de honor, y en cambio no sé por qué, no sé quién ha metido esta timidez y este complejo, quizás, ¿verdad? Complejo de, no sé, de tener vergüenza y tal, cuando somos un país pionero, un país reconocido en todo el mundo, y que aunque tengamos, yo por ejemplo soy tímido y vergonzoso, pero yo siempre le digo a la gente, yo soy el más tímido del mundo y el más vergonzoso, pero hay que entrenarse para que no se note, y hay que entrenarse, y entrenando consigues todo en la vida. Y si eres trabajador, tienes claro que hay que dejar de hacer un montón de cosas para ser bueno en lo tuyo, merece la pena el esfuerzo, porque es tan bonito el viaje, en mi caso cocinero, en el tuyo periodista, otro futbolista, el otro pescador. En todo caso, siempre hay que empaparse del conocimiento de todo el mundo, esté aquí o esté fuera. Precisamente la formación que recibiste fue en Francia. Sí. Tenemos una pregunta de otro estudiante, de Andrés, que va por ahí. Vamos a escucharlo. Hola, soy Andrés Esgueva, estudiante de segundo de Dirección de Cocina de la Escuela de Profesionales de Alcazarén, y mi pregunta para ti es, ¿por qué elegiste la cocina francesa y por qué la sigues manteniendo actualmente? A ver, cuando tienes la suerte de tener tus padres y tu tía y tú un chiflao de la profesión que tenían ellos, ya tienes la suerte. Y luego Francia ha sido un país puntero de siempre y lo será. Y yo he tenido la suerte de tener grandes amigos que me abrieron las puertas para poder ir el día de descanso semanal y el mes de vacaciones. No como la gente pensaba que yo había cogido trozos de mi vida y que me había ido a Francia. No, no. Siempre he sido y seré de la cultura del esfuerzo, y no podía estar en mejor sitio el día de descanso semanal y el mes de vacaciones que con profesionales que tuve la suerte de conocer, y yo intento ser un poquito de cada profesional
que me enseñó, empezando por mis padres y por mi tía. Y yo no podía estar en mejor sitio que aprendiendo de pasteleros, de bomboneros, de panaderos, de charcuteros, de cocineros y cocineras, que cada uno de ellos se dejó la vida para hacer cada uno en lo suyo. Yo he tenido la suerte de ser alumno de todos ellos. Por eso suelo decir yo que no ha habido cosa más bonita que me haya pasado a mí en la vida que, por ejemplo, pasteleros, bomboneros de 80 y tantos años, y yo era el presidente del Campeonato de Francia de pastelería. Y se emocionaban viniendo porque te quieren un montón y porque saben que yo soy agradecido. Y en la vida hay que ser agradecido. La pastelería, la repostería, sí que te dio unos parámetros de praxis, es decir, cómo trabajar también el salado, porque es verdad que fuiste un visionario respecto a cómo trasladar lo milimétrico de la pastelería a la cocina salada. Eso no se había visto hasta ahora. No, fui el primero en darse cuenta que es que yo, claro, salía del bodegón, me iba el día de descanso semanal y veía lo riguroso y lo disciplinado que era la pastelería, bombonería, heladería. Yo todo decía, medido, todo pesado. Sí, y con 17 años empecé a hacer que la cocina salada que hacíamos en el bodegón estaría igual de milimétrica que la pastelería que me estaban enseñando en Francia. Y fui pionero en apuntar todas las recetas saladas para que a derecha e izquierda, cuando enseñas a los que están al lado tuyo, tienes ya un 90% de la receta bien, con sabios consejos, con paso a pasos, con todos los gramajes perfectos, y aquello hizo que la cocina salada mía sería tan disciplinada como era la pastelería, la bombonería, la heladería. Y suelo decirlo con mucho orgullo que fui el primero en aquella época, era pasar las recetas a máquina. Que digo yo que, claro, de esa manera siempre comemos algo preparado por Martín, sea en Lisboa, sea en Madrid, sea en Barcelona, sea en San Sebastián. Sí. Es la cocina de Martín, no hay lugar a la improvisación. Es en esencia lo que tú hubieras preparado en ese momento, ¿no? Si quieres, la columna vertebral no se improvisa nunca, pero luego tienes, a ver, una fruta, depende de cómo esté madurada, pues necesita de unas cosas o de otras. Pero cuando tienes ya bien estructurada la manera que tiene tu cocina y las recetas que se hacen en tu casa, al final tienes mucho ganado con lo que se va a encontrar el cliente, y al final recibes unos aplausos, pero porque ya llevas 48 años con mucho rigor, con detalles que te pueden parecer, de uno en uno te pueden parecer tonterías. Cuando juntas todos esos detalles te encuentras magia, con una gran obra o con una más. Has mencionado en muchas ocasiones durante esta entrevista el equipo, el nosotros. Los alumnos de las escuelas de hostelería también quieren saber cómo se hace un equipo. Vamos a escuchar a Eva Mata. Hola Martín, soy Eva Mata, estudiante gallega en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. Ilusión, tenacidad, unas ganas infinitas de seguir aprendiendo, son palabras que te definen a la perfección. A la hora de formar tus equipos, ¿cuáles son las bases, cuáles son los pilares, digamos, que buscas y que necesitas para que esos equipos transmitan tanto y tan bien a tus platos? Qué difícil esta pregunta, ¿no? Sí, bueno, difícil y sencilla, porque la gente se complica la vida. Al final, la gestión de los equipos seguramente será la cosa más difícil que hay, pero la más fácil también si tienes las cosas claras. Yo siempre me pongo en el lugar del que me escucha. Estoy contigo y estoy intentando que te encuentres al Martín que me gustaría a mí encontrarme si le haría la entrevista. Pero así, cuando hablo con el jardinero o con el más responsable de mi cocina o con los clientes al final te tienes que poner en el lugar del que está contigo, hacer lo que a ti te hubiese gustado que te hubiesen hecho y ser generoso en el esfuerzo y hacerte querer por la gente de tus equipos y ser buena gente. Es que al final siempre voy al principio.
primero tienes que ser buena gente. Si eres buena gente, al final, a derecha e izquierda, vas a tener gente que son los que te van a hacer grande y a los que les vas a enseñar todo y que entre todos vamos a hacer un proyecto gastronómico impresionante. Pero si te falla lo más importante de la vida, que es La pasión. la pasión, la actitud, el garrote que necesitas en la vida, que te vea todo el mundo con la sonrisa de par en par, hacer feliz a la gente que tienes alrededor. Por supuesto que primero tienes que hacer a tus equipos sonreír y disfrutar para que luego los clientes se emocionen con los platos y con las cosas que salen de tu casa, ¿no? Precisamente siempre dices que eres transportista de felicidad. Siempre. Eso de generar emociones no debe de ser nada fácil, pero lo consigues y es precisamente uno de los elementos que llaman más la atención a los estudiantes. Vamos a escuchar a David, a ver qué nos pregunta. Soy David García, estudiante de la Escuela Internacional de Cocina y propietario del restaurante y tienda de comida para llevar de Pan y Moja. Está claro que tu cocina ha trascendido las simples recetas para convertirse en experiencias que despiertan emociones. Pero lo que me gustaría realmente preguntarte es, según tu punto de vista, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que afrontar durante tu vida profesional en la alta cocina? Muchas gracias y ¡garrote! Bueno, retos. Al final quizás es... la presión, puede ser la presión de seguir sumando estrellas, ese techo que no llega nunca. ¿Ese puede ser un reto? No, yo creo que depende de cómo seas. Yo tengo la sensación de que se llama estrés o presión a algo que no es. Porque si hemos nacido en este mundo desnudos, nos vamos a morir desnudos y hay que disfrutar. Y yo si en algo soy líder es en disfrutón. Entonces tengo súper claro de que eres el elegido para ser el cocinero del mundo que en una guía tiene más estrellas. Yo he apostado siempre por mi país. Disfrutemos de las estrellas que tenemos, disfrutemos de los clientes que tenemos, de los mieleros que nos traen, de los bodegueros, de toda esta gente que nos hace posible este viaje. Cuando tienes las cosas claras en la vida y no dejas en el tintero ni nada, al final te lo vas a pasar bien. Déjate de presiones como si Rafa Nadal o como si Federer te dicen la presión de la pista. Yo soy de la mentalidad de que tienes que disfrutar de que eres el elegido y el que eres un tenista increíble o un futbolista increíble o un cocinero. Yo creo, los retos, seguramente el reto desde crío, he querido ser buen nieto, he querido ser buen hijo, buen sobrino, luego padre, luego tal. Y seguramente el reto era estar a la altura de la firma que hice de mi padre el día que inauguré el 1 de mayo del año 93 el restaurante de las Artes. Porque era mucho padre. Y dices, es el único que no te ha visto. Claro. Y es el que se fue, pero está. Y tengo la sensación que me ha dado una fuerza del copón. Y dices, seguramente ese será el reto más grande. Yo creo que he tenido tanta suerte que si me hubiese pasado la 10ª parte de cosas que me han pasado, estaría empachado. Entonces, no puedo decir nada negativo del camino que he tenido, ni como persona ni como cocinero. Pero es que soy de los que se lo pasa súper bien. Entonces, yo no entiendo cosas de restar. Te dan estrellas, ya duermes tranquilo. O sea, nunca soñé. Entonces, no entiendo qué dirían nuestros abuelos si nos oyen hablar de estrés. ¿Verdad? ¿Qué dirían? Me darían un sartenazo, Pues ¿me entiendes? yo no sé lo que será o la presión que supondrá trabajar en un equipo de Martín Berasategui, pero tengo una muestra, ¿va a escuchar? Ah, sí. Es estricto a la hora de que todo tiene que salir siempre igual, tiene que salir siempre todo bien, pero es una persona muy, muy buena en el sentido de que te exige, pero también te enseña y te exige de una manera que tú sepas llevarlo perfectamente y que no te tengas que tirar de los pelos a la hora de estar en una cocina, que puedas vivir feliz y vayas a trabajar todos los días feliz y estés bien en tu puesto de trabajo. He crecido viendo su cocina y es un orgullo estar trabajando en uno de sus restaurantes y poder formar parte del grupo de Martín Berasategui y la verdad es que estoy muy contenta.
Felicidad. Claro, es que al final, si no haces equipos felices, es imposible que transportes felicidad. No. Lo primero que tienes que hacer es que la gente se lo pase bien, que le den la importancia de lo que son capaces de ser si les enseñas bien, pero lo importante es que se lo pasen bien. Si no te lo pasas bien, un día u otro te chocas. Y yo, todo el mundo sabe que soy vacilón. Detrás de este cocinero disciplinado y riguroso hay un vacilón, un cachondo que se toma la vida como hay que tomársela. En algunas cosas hay que ir a full y en el resto de cosas que te pasan en el día a día tienes que ser a ver, yo intento ser el mejor profesional que puedo ser, y soy como persona el mismo Martín que se perdía por las calles de la Parte Vieja cuando no le conocía a nadie. Y para mí es importante que afrontes el día a día así, porque es que si no, todo el día estirando la cuerda al final se rompe. De todas maneras, Martín, yo solo le puedo decir que hoy ha hecho feliz al equipo de Espacio Abierto, a todo el equipo de Castilla y León Televisión. No puedo más que agradecerle estos minutos de charla, de conversación que han sido absolutamente magníficas, y que espero que su equipo esté ya preparando ese nuevo menú en la gastrobodega de Llera para que podamos deleitarnos todos los castellanos y leoneses y toda la gente que venga a hacer ese turismo gastronómico del que hablábamos. Mil gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nauset y Roberto siempre están en forma, y la familia Llera también son increíbles, y como digo yo, hace falta 50 como yo para hacer una como tú. Desde hoy Sí. es nuestro padrino, el padrino de Espacio Abierto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Gracias a vosotros. A ustedes les vuelvo a ver en cuestión de una semana. El próximo viernes volvemos en Espacio Abierto. Buena semana. Hasta entonces.